Durante 3 años, Rodrigo Castell construyó lo que él llamaba su obra maestra. Un plan tan meticuloso, tan frío, tan calculado, que estaba convencido de que ningún detective en el mundo podría rastrearlo jamás. Y durante varios meses después del crimen, tuvo razón. Todo comenzó en la ciudad de Veramar, una ciudad portuaria de tamaño mediano donde todos se conocen y los secretos duran poco. Rodrigo era contador público, un hombre invisible por naturaleza. Nadie lo miraba 2 veces. Nadie recordaba su cara. Y eso, él lo sabía, era su mayor ventaja. Su objetivo era Ernesto Villalba, socio fundador de la empresa donde Rodrigo había trabajado durante 12 años. Ernesto había descubierto que Rodrigo desviaba pequeñas sumas de dinero desde hacía años, fracciones de centavos en cada transacción, acumuladas hasta sumar casi 400,000 pesos. Cuando Ernesto lo confrontó en privado y le dio 48 horas para devolver el dinero o enfrentar cargos penales, Rodrigo tomó una decisión. No iba a devolver nada. Iba a eliminar el problema. Rodrigo pasó semanas estudiando los movimientos de Ernesto. Sabía a qué hora llegaba a la oficina, por dónde caminaba hasta su auto, qué día se quedaba solo en el edificio. Compró guantes quirúrgicos en 3 farmacias distintas, pagando siempre en efectivo. Consiguió una llave duplicada del edificio usando un molde de cera que tomó prestado durante 30 segundos del llavero de la recepcionista. No usó su teléfono celular en semanas previas al evento. Incluso cambió su rutina de ejercicio para que ninguna cámara de tráfico lo asociara con la zona. La noche del martes 14, Rodrigo entró al edificio a las 11:40 de la noche. Ernesto seguía ahí, como siempre los martes, revisando los libros contables del trimestre. El encuentro fue silencioso. Rodrigo usó un cable de red que luego tiró en 3 contenedores diferentes de basura a lo largo de la autopista sur. Salió por la escalera de servicio, caminó 6 cuadras hasta un auto que había rentado con una identidad falsa, y condujo 4 horas hasta su apartamento en la ciudad vecina donde supuestamente había pasado la noche. La coartada era sólida. Sus vecinos lo habían visto esa tarde. El hotel donde reservó una habitación tenía su tarjeta de crédito registrada. Todo encajaba. La policía investigó durante semanas. Revisaron los registros de seguridad del edificio. Interrogaron a empleados, clientes, competidores de Ernesto. Nada. El caso comenzó a enfriarse. La detective a cargo, Marcela Fuentes, una mujer de 42 años con 20 años de experiencia, empezó a revisar los archivos contables de la empresa buscando motivaciones financieras entre los socios. Fue durante esa revisión que algo llamó su atención. No era una anomalía contable. Era algo mucho más pequeño. Entre los documentos físicos del escritorio de Ernesto, había un contrato impreso que la noche del crimen estaba siendo revisado. El papel tenía una pequeña mancha café en la esquina inferior derecha. Una mancha en forma de media luna. Irregular. El tipo de mancha que deja una taza de café cuando alguien la posa distraídamente sobre un papel. La detective Fuentes notó que esa mancha no coincidía con ninguna taza de café encontrada en la oficina de Ernesto. Su taza personal, la que siempre usaba, tenía la base perfectamente lisa. Pero la mancha en el papel era de una taza con un borde ligeramente irregular, con una pequeña mella. Fuentes ordenó revisar todas las tazas de la cocina del edificio. 16 tazas en total. Ninguna coincidía exactamente. Entonces amplió la búsqueda a los objetos personales de todos los empleados que tenían acceso al edificio. Rodrigo Castell tenía en su cajón de escritorio una taza de cerámica artesanal con una pequeña mella en la base. Un recuerdo de un viaje que había hecho años atrás. La había llevado esa tarde al edificio, como hacía ocasionalmente. Cuando el laboratorio forense comparó la mella con la mancha en el papel, la coincidencia era perfecta. Rodrigo había entrado horas antes del crimen con la excusa de recoger unos archivos. En algún momento, sin pensar, posó su taza sobre ese contrato. No fue sangre. No fue cabello.
No fue una huella digital. Fue café. Rodrigo había pasado 3 años planeando cada detalle macabro del crimen perfecto. Había eliminado cada variable posible. Pero no había pensado en una taza de café que llevaba encima casi por costumbre, casi por inercia, como si fuera una extensión de su mano. Fue arrestado un jueves por la mañana mientras desayunaba en su apartamento. Cuando la detective Fuentes le explicó lo que lo había delatado, Rodrigo se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, casi en un susurro, dijo algo que quedó registrado en el informe policial: 3 años. 3 años y fue el café. Los crímenes perfectos no existen. No porque los criminales sean descuidados, sino porque la mente humana, sin importar cuán fría o calculadora sea, siempre deja algo atrás. Un hábito. Una costumbre. Algo tan cotidiano que nunca imaginas que pueda ser tu fin. Y en el caso de Rodrigo Castel, ese algo fue una simple taza de cerámica con una mella en la base.